Buenas tardes, en este video vamos a hablar de dispositivos de seguridad en carreteras. Bueno, ¿qué es un dispositivo de seguridad? En este caso son barreras de contención que sirven para evitar que los carros se salgan de control e impacten contra otros o dañen estructuras o a personas. Las barreras de protección son instaladas longitudinalmente en uno o en los ambos carriles de la vialidad para que su objeto es impedir y reducir los riesgos de que se salga un carro o evitar lastimar a personas. Para esto hay cuatro tipos de barreras que se dirán más adelante. El primer tipo de barrera es de orilla de corona, que es flexible, semirrígida y rígida. El segundo tipo es de sentidos de circulación, que es flexible y semirrígido. El tercero es de transición y cuarto y último es de secciones extremas, que es sección de amortiguamiento y sección terminal, como se ve en imagen. Bueno, la deflexión dinámica. La deflexión dinámica es la deformación horizontal máxima respecto a la colisión de un vehículo con la velocidad y el ángulo de impacto, como se muestra en imagen. La clasificación de barreras utilizadas en orillas de coronas y barreras separadoras de sentidos de circulación. Estas barreras van de sentido de circulación, se clasifican como se indica a continuación, como se puede ver en imagen, y más adelante se muestra una pequeña tabla. La clasificación según el nivel de contención. Este tipo de barreras nos sirven para poder detener a un vehículo, como se ve en esta tabla, que son 6 niveles, que, es, que nos designan vehículo, masa vehicular, nivel de prueba, velocidad de impacto o ángulo de impacto y las condiciones. La clasificación según la deflexión dinámica, que de acuerdo a esto nos dicen que hay tres tipos, que es la flexible, que no es mayor a 1,60 metros, la semirrígida que es de 0,70 hasta su máximo de 1,60 metros y las rígidas que es de hasta 0,70 metros. Los terraplenes. Los terraplenes son necesarios en una barrera de orilla de corona, en un terraplén, en un balcón, ya sea en tangente o curva, los cuales son la altura y la pendiente de su talud, como se muestra en la figura un UIB-2. En curvas horizontales se colocan barreras o de orillas de corona en cada curva horizontal, circular o circular con espiral de transición, cuya velocidad del proyecto sea menor que la velocidad de operación. Por obstáculos laterales. En esta se deben de colocar barreras de orilla de corona cuando existen obstáculos laterales ubicados dentro de una franja de 9 metros de ancho. Esto nos los indica en esta tabla, en obstáculos laterales y recomendaciones. Barreras separadoras de sentidos de circulación. En esta nos habla que se coloca en medio de dos carriles para evitar colisiones frontales. La selección se determina en los sitios donde se justifican instalar las barreras de orilla de corona. Selección según la deflexión dinámica. Para este tipo de barreras se deben de seguir el proceso para el cual son dos, que es la definición de la ubicación lateral de cada barrera de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación, y la segunda es el ancho de trabajo para barreras de orilla de corona o separadoras de sentidos de circulación.
Definición de la ubicación terraplén de cada barrera de orilla de corona o separadora de sentido de circulación. En carreteras como acotamiento de las barreras de orilla de corona se deben ubicar fuera del mismo en su lado exterior, de manera que ningún elemento de las barreras lo invada, como se muestra en la imagen. Determinación del ancho de trabajo para barreras de orilla de corona o separadores de sentido de circulación. Una vez que se define la ubicación lateral de la barrera, se determina su ancho de trabajo, como se muestra en la imagen. Emplazamiento lateral de las barreras de orilla de corona. El emplazamiento lateral de las barreras de orilla de corona consiste en la distancia entre entre el arroyo vial y la barrera. Emplazamiento longitudinal de las barreras de orilla de corona. En este tipo de barrera comprende la determinación de la longitud de la barrera necesaria para evitar que un vehículo fuera de control se salga. Desplazamiento de barreras separadoras de sentidos de circulación. Cuando se requieren barreras separadoras de sentidos de circulación, de acuerdo a lo establecido en el inciso del apartado 5.2.1 que se muestra en la siguiente tabla, que nos indica designación y tipos de barrera, que hay dos: flexibles y semirrígidas. El nivel de contención, nivel de prueba, deflexión dinámico, número y barrera, descripción del sistema. Desplazamiento lateral de las barreras. Separadores de sentidos de circulación. En este nos habla de la configuración transversal de la faja separadora, así como del ancho del trabajo disponible, como se ve en la imagen. El desplazamiento longitudinal de las barreras separadoras del sentido de circulación. Para el desplazamiento longitudinal de las barreras de separación de sentidos de circulación se debe considerar que se deben emplazar a todo lo largo de las fajas separadoras de que lo requieran, como se muestra en la imagen. Bueno, la instalación que se seleccione incluyendo en su caso sus longitudes previas y posteriores que se deben instalar. Bueno, los postes se instalan ya sea tanto insertando en una excavación o, o se deben hincar en el terreno. Elementos traslapables. Estos elementos pueden ser vigas acanaladas de acero o vigas de acero en forma de U, como se muestra en esta imagen. Barreras de transición. Estas barreras deben promover un cambio gradual de rigidez, es decir, el nivel de contención y la deflexión dinámica. Carreteras y vialidades urbanas de dos carriles. En esto nos habla que del sentido de circulación se debe utilizar de manera que se asegure la protección de los vehículos que circulan en los ambos sentidos. Longitud de transición. La transición aumenta la rigidez de la barrera, aproximación al elemento más rígido a lo largo de 10 a 12 veces la diferencia entre las deflexiones normales de ambos elementos. Sección de transición. La sección de transición que se utiliza es para unir un tramo de barrera de acero con vigas acanaladas. Transición de barreras flexibles de cables de acero. En esto, los cables de acero a otra barrera que tenga nivel de contención mayor o flexible dinámico menor, como se muestra en esta imagen.
Selección de barrera de transición. En cualquier caso, las barreras de transición deben ser compatibles con el tipo de especificación de de la barrera, como se ven en la imagen. Pendientes laterales del terreno. En este caso, nos habla que la transición debe tener una pendiente transversal máxima de 10 a 1 y la zona tiene que estar completamente despejada de cualquier elemento que impida su correcto funcionamiento, como puede ser una cuneta o un bordillo, entre otros. Bueno, en este caso sería todo. Espero que hayan puesto atención y sea de su agrado este video.